que es normal. Lo que no lo será después será la política secreta, nocturna, de exterminio de peninsulares que se han presentado porque Hidalgo les promete la amnistía si se presentan, y los sacan de noche en grupos de 20 a 30, los llevan a las barrancas, los desnudan, los matan y los descuartizan para disimular el crimen. Más adelante, cuando a la hora de su juicio le preguntan a Hidalgo, pero ¿por qué no les armó un proceso? Hidalgo contesta, ¿por qué? Si eran inocentes. Son los problemas de la guerra civil. Esa violencia va acompañada de un saqueo espectacular. El saqueo del pueblo, el saqueo de la plebe, que roba todo lo que puede robar, y hay descripciones fabulosas se llevan hasta las vigas y las puertas de las casas, ¿no? Y en ese momento se deshace y se renueva el ejército de Hidalgo, porque esa gente que se va con la puerta sobre la cabeza se regresa a su pueblo. Se ha hecho el cálculo de que más o menos cada día, o sea, la gente acompaña al cura Hidalgo 3, 4, 5 días. La mayoría de la gente a los 3, 4 días se regresa a su casa, pero otros tantos entran. Hay un núcleo duro de 10.000 que lo acompaña desde un principio hasta la batalla de Puente de Calderón. Pero podemos calcular que entre 8 y 10.000 cada día lo dejan y cada día se lo juntan. Pero si uno intenta calcular seriamente, significa que entre 800.000 personas o 1 millón de personas, por lo menos caminaron un día con el cura Hidalgo. La Nueva España tenía 6,5 millones de habitantes. Claro que él recorrió el corazón más poblado de la parte occidental, del corazón más poblado de México, pero sí es un asunto impresionante, tanto la participación masiva como lo efímero del movimiento. El secreto resorte, dice algún historiador contemporáneo, el secreto resorte del movimiento de Hidalgo fue la religión. Cito al historiador, acudía al secreto resorte del alma india y ponía a la vez en movimiento, en acción desordenada pero viva, el fanatismo religioso de pueblos de sentimientos embrionarios. Tengo la impresión de leer un poco a un positivista como Euclides de Acuña contándonos la rebelión de los sertones, ¿no? Es ese alma india o el alma del sertanejo. Y bueno, Justo Sierra, un siglo después, dice que si el pueblo lo siguió como a un mesías es porque tomó a la Virgen de Guadalupe como lábaro de su lucha. Y 60 años después, nuestro contemporáneo, que todos leímos como estudiantes, Luis Villoro, en 1960 afirma: las mesnadas que siguen la bandera guadalupana difunden por todas partes la nueva de que el cura es un santo, que la Santísima Virgen le habla varias veces al día. Luis Villoro repite efectivamente lo que dicen los historiadores. Lucas Alamán había señalado, como la imagen de Guadalupe es el objeto preferente del culto de los mexicanos, la inscripción que se puso en las banderas de la Revolución fue: viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando, viva la América y muera el mal gobierno. Pero el pueblo que se reunía alrededor de la bandera simplificaba la inscripción y el efecto de ella, gritando solamente: viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines. Curiosamente, todos los historiadores lo mencionan. Mora, por ejemplo, sacerdote católico, posiblemente convertido al protestantismo en Inglaterra, afirma lo mismo. Y fue necesario esperar los historiadores del siglo XX, primero el padre Bravo Ugarte, después pasando por Brian Hamnet y hasta Eric Van Jung,
que de hecho debió haber presentado esa ponencia, por razones personales no pudo, yo entré de suplente, demostraron que no era cierto, o sea, sí, la importancia del factor religioso decisivo, pero que no era cierto que el movimiento fue un movimiento masivo del clero. Tanto el jesuita Bravo Ugarte, en un estudio pionero de los años 1950, como ahora Eric Van Jung, que sí ha trabajado a fondo los archivos, demuestran que el 80% de los curas, de los sacerdotes, se mantuvieron o neutrales o leales a la corona española. El 20% de los curas participó a la guerra de independencia, pero la mitad de ese 20% del lado insurgente y la otra mitad del lado contrainsurgente. Y tenemos curas armados, curas guerreros en los dos bandos. Así que eso sí yo creo, es un dato duro, importante. La mayoría de los religiosos se mantuvieron leales al régimen colonial, por lo menos mediante su pasividad. Sin duda, el factor religioso tuvo un peso específico en el movimiento popular. Ahora bien, ¿cuál pueblo participó? Los contemporáneos hablan de todo el pueblo. Lo describen, lo califican, pero seguía siendo un ente indefinible hasta las publicaciones de Brian Hamnet sobre las raíces regionales de la insurrección y las últimas publicaciones de Eric Van Jung. Cuestión étnica, sí se confirma que realmente el factor étnico no es decisivo. Si hay, en 1810, si hay un poquito más de 1 millón de, entre comillas, españoles, es el 18% del total, proporcionan el 24% de los insurgentes que Eric Van Jung ha podido estudiar a partir de los procesos judiciales. Hay poco más de 3,5 millones de indios, el 60% de la población total, representan el 55% de los insurgentes enjuiciados. Y quedan 1,5 millones de castas, el 22% del total, que representa el 26% de los enjuiciados. Así que podemos decir que más o menos corresponde a la formación global. Lo más importante de los análisis detallados de Brian y de Eric Van Jung es que nos llevan a la conclusión de que la insurgencia popular es algo artificialmente construido por nosotros. En realidad, en cada localidad tomó caracteres sui generis, lo que impone el recurso a las microhistorias e impide toda generalización. El localismo, lo que los italianos llaman el campanilismo por parte de los pueblos, tiene muy poco que ver con el proyecto de independencia, de nación-estado, que es el proyecto de una pequeña élite. Lo cual no significa que no hubo participación popular masiva a la ola hidalguense. Y luego una participación mucho más restringida, pero persistente, a las guerrillas. Para concluir sobre la participación popular, les leo esa como síntesis de Eric Van Jung. Nos ha sorprendido saber que la edad promedio, alrededor de 30 años, es relativamente alta. Eso sugiere que las tormentas emocionales propias de la adolescencia, Eric se metió últimamente mucho en la historia psicoanalítica, no tuvieron mucho que ver en las motivaciones de la mayoría. Otro hallazgo es esa presencia, digamos, no étnica, esa presencia global en el movimiento. La proporción de trabajadores especializados y artesanos es muy alta, mientras que la de labradores y trabajadores rurales es pequeña, lo que refleja la estructura general del campo mexicano con un campesinado y proletariado indígena, grupos de comerciantes y profesionales en los que predominan los españoles. Aunque 2/3 partes tienen familia,
hay entre los insurgentes un porcentaje exageradamente alto de solteros, aún tomando en cuenta la edad. Y finalmente, la mayoría fueron arrestados a una distancia relativamente corta, a 2-3 días a pie, de sus casas, mientras que los indios eran arrestados muy cerca de su lugar de origen, a los españoles se les capturaban a mayor distancia. Creo que son datos sociológicos muy interesantes. Y en conclusión, 3 elementos caracterizan la participación popular. Primero, ruralidad. La plebe urbana actúa solo a la hora del saqueo, después de la toma de Guanajuato por los rurales. La de la Ciudad de México se queda pasiva cuando Hidalgo está a la puerta de la capital, pero no entra. Nada que ver con la Revolución Norteamericana o la Revolución Francesa. Sacralidad. El movimiento está saturado de interpretación y de simbolismo religioso. Y finalmente, monarquismo ingenuo. En su visión del mundo, la figura del monarca es esencial. Muchos de los insurgentes arrestados contestan al juez que habían seguido al señor cura para defender al rey Fernando, y cito, a la voz del rey nadie se resiste. Es la frase de defensa recurrente de los insurgentes. En sus 3 dimensiones, la participación popular, de cierta manera, podría recordarnos, perdonen el atrevimiento, a la bandea, o mejor dicho, a las bandeas de la Revolución Francesa, en la cual funcionaron los 3 elementos de ruralidad, sacralidad y monarquismo ingenuo. Lo que levantó el cura Hidalgo fue, para hablar como Elías Canetti en Masa y Poder, una ola única y monstruosa. Monstruosa por su tamaño, no es un juicio de valor. Única porque en toda la historia de la independencia de las demás colonias americanas no se registra un solo caso de horda como la del cura Hidalgo. Y en Europa, después de la Primera Cruzada, no se ve ya el procedimiento de guerra por medio de hordas errantes. Brian me recordaba que hace unos años en México intentamos un congreso comparando 3 movimientos de masa, el de Pugachev en la Rusia, en el Imperio Ruso del siglo XVIII, Tupac Amaru e Hidalgo. Y un historiador soviético que habíamos invitado se negó a participar diciendo, eso no es historia, es astrología. Pero creo que sí nos ayudarían ese tipo de comparaciones, porque tanto por la escala geográfica, 500,000 de kilómetros cuadrados en las 3 rebeliones, ese carácter masivo y también efímero, y en los 3 casos con esa presencia del monarquismo ingenuo. Pugachev pretende ser el zar asesinado, que milagrosamente sobrevivió. Tupac Amaru finalmente casi termina como un José I, o sea, como monarca. Hidalgo es su Alteza Serenísima. Así que realmente yo creo que quizá saliendo del espacio estrictamente americano y cronológicamente del espacio de las guerras de independencia, quizá eso nos permitiría entender mejor ese fenómeno que para mí sigue siendo todavía un poco misterioso y no deja de ser fascinante. Muchas gracias.